Bueno, pues buenas tardes a todas las personas que están conectadas hoy en esta segunda cápsula. Hoy hemos tomado el tema de la reforma al artículo 27 constitucional que se realizó en 1992. Una reforma que fue un parteaguas de la historia agraria del México contemporáneo y que además tiene como una característica muy controversial, dado que hay posiciones bastante contrastadas hoy en día sobre lo que fue esta reforma y los saldos de esta reforma, que además dio pie a un conjunto de nuevas leyes secundarias, entre las cuales está la ley agraria. Quizás nada más para señalar un poco la discusión que escuchamos hasta la fecha en torno a esta reforma, que algunos llaman la contrarreforma agraria, está justamente la idea de que pues, esta reforma dio fin al reparto de tierras que se realizó durante 76 años y que fue el eje de la política fuerte del régimen postrevolucionario, que generó una reconfiguración territorial, una redistribución de la riqueza, y que digamos que a fines de la época de los años 70 pues ya venía como un poco en declive y tuvo su término entonces en 1991, en 1992. Por otro lado, hay un enfoque de esta reforma y de la ley que surge de la reforma, que es la ley agraria, más positiva, que señala mucho la visión de generar una certidumbre jurídica en la propiedad de la tierra, vinculada sobre todo a los ejidos y las comunidades. Desde este enfoque que promueven mucho más funcionarios, pero también economistas que defendieron una postura neoinstitucional de la reforma, la idea y el énfasis tienen que ver con asegurar los derechos de propiedad de los sujetos agrarios, para lo cual, como ustedes saben, se creó un programa que fue muy ambicioso, que fue el programa Procede, que tuvo una duración entre 1993 y el 2006. Entonces, la discusión que queremos hacer hoy es retomar un poco la historia de esta reforma, lanzar algunas preguntas, como por ejemplo, ¿cómo fue posible que se lograra generar una transformación tan fuerte en términos legales en este año 1992? ¿Quiénes promovieron y apoyaron esta reforma? ¿Qué intereses estaban detrás de las iniciativas y de la propuesta y lo que se consiguió? Digamos, ¿qué tanto visibiliza los distintos puntos de vista de los actores diversos que participaron en las discusiones que se dieron en la Cámara de Diputados en la época en que se promovió la reforma? Entonces, para tratar de contestar un poco estas preguntas y generar la discusión, yo me permití invitar el día de hoy a un especialista, un historiador del Colegio de México, que es Luis Aboites Aguilar. Luis Aboites Aguilar es, además de historiador, es antropólogo, y él, nacido en Delicias, Chihuahua, ha tenido siempre el enfoque desde el noreste del país para hacer una revisión de la historia agraria nacional, y también enfocándose no solo en el tema agrario, sino también en el tema de las aguas nacionales. Uno de sus libros más importantes es Las aguas de la nación, que es un libro ya un clásico, y también se ha interesado fuertemente en la historia del algodón en México, en su auge y en su decadencia, y actualmente está investigando sobre el declive de Veracruz, digamos, un trabajo que ha hecho desde el enfoque regional, pero siempre enmarcado en una problemática más amplia que tiene que ver con el Estado posrevolucionario, su conformación y transformación y su control sobre el territorio. Entonces, pues le doy la bienvenida a Luis Aboites Aguilar y pues para comenzar entonces un poco este diálogo, vamos a comenzar con una pregunta detonante para introducir a Luis, que es, dado que él se ha enfocado tanto en reflexionar justamente desde el noreste del país, yo quisiera que nos comentara un poco ¿qué iniciativas se dieron desde el noreste del país para este nuevo pacto agrario que significó la reforma del artículo 27 constitucional en 1992? Y desde su enfoque, ¿qué nos dice este aporte desde el noreste
de la conformación territorial del país en términos de sur y norte, como se plantea muchas veces como una especie de confrontación entre dos países, dos maneras de ver el campo, dos maneras de ver el territorio, la agricultura. Entonces, pues muchas gracias, Luis. No, al contrario, estoy muy contento con la invitación, se las agradezco mucho. Para empezar, una corrección, no es el noreste, sino el noroeste, Sinaloa y Sonora. Lo que yo planteo, lo que yo me empecé a dar cuenta después de estudiar el algodón, es que las afectaciones agrarias en el Valle del Yaqui y el Valle del Mayo en 1975 y 76 tuvieron una larga secuela política. Entonces yo me pregunté qué relación hay entre las expropiaciones al final del sexenio de Echeverría con la terminación del reparto agrario. Esa fue la pregunta general. Y aquí se atiende una diferencia muy importante que tú señalaste, que el noroeste del país, sobre todo Sonora y Sinaloa, se convirtió en la zona más productiva del país. Alrededor del 30-40% de las cosechas nacionales de trigo, de tomate o de sorgo provenían de esa zona del país. Y ahora pues el maíz es una zona maicera, es la más importante. Tiene rendimientos de 13 toneladas por hectárea, que en el centro y sur del país es impensable o muy difícil de conseguir. Entonces sí hay una diferencia muy clara entre la agricultura norteña de los distritos de riego y la norteña y la agricultura del centro y del sur del país, más de temporal, más precaria, más sujeta a las variaciones climáticas. Entonces, yo lo que me pregunté es si había alguna conexión entre el acontecimiento de Echeverría y la decisión de Salinas de Gortari, en tiempos de Salinas de Gortari. Era una pregunta abierta, no había ninguna respuesta de antemano, sino que yo dije, vamos a ver qué dice la investigación. Y lo que yo me encontré es que los grandes partidarios, uno de los grupos que más empujó para el final de la reforma agraria, fueron precisamente los herederos políticos de los agricultores afectados por Echeverría. Dijéramos que uno de ellos, muy conocido, es Manuel J. Cloutier, del Valle de Culiacán. Él no fue afectado porque aquí es importante decir que así como se repartió en el Yaqui, no se repartió en el Valle de Culiacán. Los sinaloenses fueron más vivos y más ingeniosos para evitar las afectaciones. Cloutier representa o ilustra muy bien el desarrollo de esta oposición. Va creciendo una oposición que empieza con una lucha por conservar la tierra y acaba siendo una lucha por el poder político. Por ejemplo, ellos se transformaron en enemigos acérrimos del Estado. Empezaron a cuestionar al PRI, al presidencialismo, ¿sí? No nada más la expropiación enloquecida, según ellos, de Echeverría, sino que transitaron de una oposición agraria a una oposición política general. Y eso, la figura de Cloutier es muy importante. Yo dije, ¿por qué nadie ha seguido la historia de Cloutier? Fue una de las primeras cosas. Luego Cloutier al principio no era panista, él incluso trató de incursionar en hacer carrera política en el PRI, pero después de la nacionalización de la banca o expropiación de la banca en 82, ya no tiene duda si se hace panista. Y bien sabemos que el país se fue haciendo, o hubo una corriente muy fuerte hacia la derecha, hacia el PAN, en la década de los 80. Ahí estaban los agricultores del noroeste, peleando presidencias municipales, congresos locales, incluso la gubernatura. Seguramente gente de mi generación
recuerda el famoso verano caliente de Chihuahua en las elecciones para gobernador de 1986, hasta el Vaticano estuvo ahí. Entonces, yo lo que me di cuenta es que había que hacer esa historia. Es una historia norteña vinculada a la Ciudad de México, al poder nacional. En esa historia, obviamente, el centro y el sur del país no tenían mucho que ver. Era una disputa política entre la zona agrícola más desarrollada, más capitalista, más modernizada y el Estado, dirigido sobre todo a cuestionar el poder agrario del presidente de la República, que se lo daba la ley agraria. La ley agraria decía claramente: el presidente de la República es la suprema autoridad agraria del país. Contra eso se fueron los agricultores. Primero cuestionando Echeverría y luego cuestionando el sistema completo. Entonces, mi investigación trata de hacer esta historia. Por eso no se le da demasiado peso ni al neoliberalismo ni al salinismo para explicar la reforma de 1992 o 91, como la llamo yo, porque en 92, el 6 de enero apenas se publicó en el Diario Oficial, pero la aprobación de la ley, bueno, no de la ley, de la reforma constitucional, fue diciembre del 91. Para mí, como historiador, pues es la fecha que yo empleo. No sé si contesto la pregunta, Gabriela. Sí. Un aspecto fascinante de tu trabajo, que quiero decir que es un libro que está ahora en proceso de publicación por el Colegio de México y que lleva el título de Los últimos años de la reforma agraria en México, una historia desde el noroeste, 1971-1991, que tuve la oportunidad de leer pues, un manuscrito que estaba trabajando Luis. Algo que me fascinó de la lectura de este trabajo era esa vinculación entre el fin del agrarismo, pensado sobre todo como desde la crítica al presidencialismo, que hicieron un conjunto de personas que eran la oposición en ese momento y que venían desde el noroeste, ¿no? Y que luego conformaron o se unieron o fueron parte del Partido de Acción Nacional. Y en ese sentido vincular entonces ese fin del agrarismo con el surgimiento del multipartidismo, al menos en el debate fuerte, en su participación fuerte en la Cámara de Debates, ¿no? Entonces, ese aspecto creo que es algo que yo no lo había visto trabajado y me parece muy importante de mencionar de tu trabajo. Pero un poco regresando y yéndonos un poco atrás, porque tú mencionas justamente esta batalla que se da de estos agricultores exitosos, ¿no? Contra el presidente en cierto momento, una coyuntura que es la expropiación que se hace de más o menos 37,000 hectáreas en un distrito de riego que afectó a 72 agricultores. A lo mejor podemos poner un poquito más de contexto, ¿no? De cuál fue esa coyuntura de esa expropiación que además generó la movilización de muchas personas que luego conformaron una organización muy importante que es la UNORCA y que también tuvo participación fuerte en este debate en 1991, como bien señalas. Sí. Las expropiaciones de 1975 y 76, porque son dos olas de expropiación, tenían que ver con la historia agraria del noroeste, principalmente en dos sentidos. El primero era el arrendamiento de tierras ejidales. La gran mayoría de los ejidos repartidos en Sonora y Sinaloa, y más en estos distritos de riego, estaban rentadas a los propietarios privados. Ese era el primer asunto. El segundo asunto era los fraccionamientos simulados, lo que muchas veces se conoce mejor como neolatifundismo. ¿Qué eran estos fraccionamientos simulados? Era una interpretación, a mi juicio, muy retorcida de la ley que permitía que un propietario tuviera varios predios
a nombre de su esposa, de sus hijos, de sus hermanos, de sus prestanombres, de sus mayordomos, ¿sí? El resultado era una propiedad mucho mayor, mucho más allá de las 500, 600 hectáreas por propietario. En la expropiación agraria de 1975 y 76 trata de eliminar esos dos problemas, la renta de la tierra y los fraccionamientos simulados. Pero no nos hagamos, aquí están las mentiras de todos. ¿Por qué? Porque esos ni la renta de los terrenos ejidales ni los fraccionamientos simulados se pudieron hacer durante décadas sin el apoyo del propio Estado. Lo cierto es que tenemos a un Estado, por así decir, yendo en contra de su propia legalidad. En 1975-76 lo que cambia es la postura del gobierno federal, del presidente de la República, que dice ya no los podemos tolerar más. Y además esa zona va a estallar. Tenemos que hacer reparto agrario. No había habido reparto de tierras en el Yaqui en 30 años. Ahora, lo que es terrible es que los propietarios de ninguna manera aceptaban lo de la renta de terrenos ejidales como una cosa indebida, ¿sí? Pero lo que se refiere a los fraccionamientos simulados, ellos dijeron que no, que era una forma de organizar la agricultura y que en ningún lado de la famosa ley del artículo 210 de la ley de 1971, de la ley agraria de 1971, se podía colegir una postura contra los fraccionamientos simulados. Ahora, lo que no se sabe muy bien es que la expropiación del Valle del Yaqui y Mayo en 75 y 76 no detuvo ni desapareció los fraccionamientos simulados ni el arrendamiento de las tierras ejidales. Es un asunto productivo. Dijéramos, preso de una legalidad que no respondía a final de cuentas a la lógica de la producción. Eso se va a tratar de resolver con la reforma constitucional de 91. Ahora, uno de los resultados del reparto echeverrista es la coalición de ejidos colectivos del Valle del Yaqui, que lo vamos a dejar ahora porque es uno de los grandes integrantes de la UNORCA. ¿Sí? Ahí se van relacionando los asuntos. No sé si contesto. Sí, yo creo que sí contestas, aunque, a ver, nada más quisiera profundizar un poco en este asunto del arrendamiento de las tierras ejidales que se estaba dando en ese momento. O sea, es una zona que es productiva porque es un distrito de riego y, sin embargo, los ejidatarios por alguna razón tienen que rentar sus tierras y no son ellos los que producen. También tengo entendido que hay cojornaleros que trabajan en estas tierras, ¿no? Contratados ahí sí, ya no sé si por ejidatarios o empresarios, pero al menos estos jornaleros están exigiendo el reparto de tierras. A lo mejor que pudieras explicarnos un poco eso que a simple vista no hace sentido. ¿Por qué si los ejidatarios tienen tierra y están en un distrito de riego, ellos rentan sus tierras, ¿no? Y esta demanda de estos jornaleros, ¿quiénes son estos jornaleros y por qué había esta distinción entre ejidatarios y jornaleros en esta zona que lleva a cierta aporía del mismo ejido, ¿no? Sí. Los expertos y todo el mundo reconocían que el problema de la renta de las tierras ejidales de riego obedecía a una falta de crédito. ¿Sí? Que si el gobierno a través del Banjidal o del Banrural no daba crédito a los ejidos, los ejidatarios no tenían más remedio que rentar sus tierras. Porque sí había ejidos ricos, ejidatarios ricos, multimillonarios incluso, en el Valle del Yaqui. Se les conoce así como los ejidatarios neolatifundistas. Ahí que habría que estudiarlos. No son muchos, son poquitos. Ahí hay un asunto que tenemos que
trabajar mucho de asociar el reparto, la política de crédito rural con el arrendamiento de las tierras. Ahora, los jornaleros. Los jornaleros se quedaron sin trabajo cuando el algodón vino a menos. Entonces, el problema era que había muchos hijos de ejidatarios o los mismos ejidatarios que también eran jornaleros. Ahora, estaba todo el grupo, el contingente que fue creciendo de jornaleros originarios de Oaxaca, de Guerrero, de Michoacán, de Jalisco, que pasaban temporadas con rumbo a Estados Unidos y que pasaban por estas tierras. Se empieza a conocer los flujos del mercado de la migración de estos trabajadores que empezaban en Culiacán, luego se iban a Los Mochis, luego al Valle del Yaqui, luego a la costa de Hermosillo, luego se iban a Mexicali, algunos empezaron a ir a San Quintín, otros brincaban y se iban a California, Arizona, Texas, ¿sí? Es un problema muy complicado. Ahora, estos jornaleros no fueron vistos en esta historia agraria, no formaban parte del problema. Es hasta esta época que la izquierda, la derecha, el PRI, la CNC empiezan a reconocer el problema de los jornaleros agrícolas, que fue creciendo como la espuma. Yo ahí insisto que tiene que ver el crecimiento de los jornaleros agrícolas conforme fue decayendo la reforma agraria, la calidad de las tierras repartidas y todo eso. No se nos olvide, el presidente más agrarista de todos no fue Lázaro Cárdenas, fue Gustavo Díaz Ordaz, aunque nos cueste trabajo reconocerlo. Cárdenas repartió 18 millones y Díaz Ordaz 25 millones. ¿Sí? Pero eran tierras ya muy malas. Lo que hay que ver es si es cierto lo que decían, que primero se repartieron las tierras de mejor calidad. Pero bueno, ese es otro asunto. Ahora, no queda clara, a mí no me queda claro que haya un problema, que haya una preocupación por los jornaleros agrícolas en este momento en esta zona. Incluso Arturo Barman, en sus pleitos con los marxistas, siempre se peleó con ellos sobre el campesinismo y el descampesinismo. Decía, ¿cómo es posible que en una zona tan capitalista, de agricultura capitalista tan avanzada, siga habiendo demanda de tierras y no demandas de sindicatos? ¿Sí? Me parece que él insistía mucho en esa postura. Ahora, una parte de ellos los vamos a ver en la UNORCA. Si me preguntas, pues te voy a decir por qué, pero sí es muy importante que tengamos en cuenta las condiciones que dieron pie al surgimiento de organizaciones como la UNORCA, no nada más ella, pero como ella. Algo que surge escuchándote es justamente el factor económico, ¿no? Que está moviendo obviamente la dinámica agraria y que muchas veces pasamos por alto. O sea, tú en tu trabajo siempre has puesto la atención justamente en la dinámica de la producción, en este caso, en esta región, lo que se estaba produciendo y las relaciones de trabajo que se generaban a partir de esa producción, y un poco también poniéndolo en un marco más amplio de una economía que se estaba globalizando, ¿no? Con presiones externas a la producción misma agropecuaria en México. En ese sentido, algo que me llama mucho la atención de tu trabajo es que uno siempre piensa en esta idea del parteaguas de 1992, ¿no? O sea, y efectivamente es un parteaguas en términos legales. Pero en términos económicos, la pregunta es, tendemos a idealizar un poco lo que pasaba antes, como la visión 20 años después de esta reforma, 30 años después de estas reformas, a veces empieza a idealizar el pasado, ¿no? El pasado de un Estado que era mucho más intervencionista en la producción agropecuaria, con sus subsidios, con sus precios de garantía, y pareciera que casi que fue el fin de una época de oro, ¿no? Quizás reflexionar un poco sobre esto y también sobre algo que insistes también mucho tú siempre en señalar,
Y es que varios presidentes antes de Salinas habían señalado el fin de la necesidad de darle término al reparto de tierras. Y esta necesidad de darle término tenía que ver justo con la idea de que quizás no había más tierras. Bueno, esta pregunta de que no hay más tierras también es polémica, ¿no? Quizás explorar eso, pero en términos en relación siempre con este desarrollo económico que se estaba dando, con el enfoque hacia la agricultura. Entonces, un poco reflexionar sobre eso. Sí, varias cosas. La primera es que en la discusión de la reforma del 91-92 se olvida, yo no entiendo por qué, la ley de fomento agropecuario de López Portillo de 1980. ¿Por qué? Porque era un antecedente, es un antecedente directo, los abogados lo podrían decir mejor. Es una manera que tiene López Portillo de darle entrada a la asociación entre capitalistas, empresarios y ejidatarios. Los ejidatarios aportan la tierra y el trabajo. Los agricultores, pues su tecnología, sus tractores y su dinero. ¿Sí? Porque López Portillo es uno de los grandes antiagraristas mexicanos. Y él decía, pero es que hace mucho que debimos haber terminado la reforma agraria. ¿Por qué no la terminamos? Curiosamente, yo creo que no la terminaron por la gran oposición de los agricultores, porque iba a parecer que el Estado posrevolucionario le daba la razón a los grandes agricultores. A mí me parece que la oposición de los agricultores fue la mejor defensa que tuvo la reforma agraria en ese tiempo, paradójicamente. Otra cosa, el papel del crédito rural es fundamental. Uno puede ver los ciclos de los conflictos agrarios relacionados con el crédito. A menor volumen de crédito, mayor renta de la tierra. Es una ley que se puede improvisar en este momento. Entonces, se van a imaginar todos lo que pasó en la década de los 80, cuando el gobierno mexicano se quedó sin dinero. Y obviamente una de las cosas que quedó arrasadas fue el crédito rural. Eso se olvida mucho en la discusión de la reforma constitucional de 91. Siempre me he preguntado si el gobierno de Miguel de la Madrid se parecía más al de López Portillo o al de Salinas de Gortari. Es un poco la misma pregunta que se hacen los historiadores, algunos historiadores, de si el gobierno de Ávila Camacho se parece más al de Cárdenas o se parece más al de Miguel Alemán. Curiosamente, empiezan a responderse que el gobierno de Ávila Camacho se parece más al de Cárdenas y menos al de Miguel Alemán. Pues yo estoy más o menos llegando a esa misma conclusión de que el gobierno de Miguel de la Madrid era mucho más parecido al de López Portillo que al de Salinas. El problema que tuvo Miguel de la Madrid es que se quedó sin dinero por la deuda externa. Ahora, la deuda externa no empezó con Echeverría y con López Portillo. En la década de los 60 creció 8 veces. Entonces también tenemos que ver qué le pasaba al modelo económico general que producía un endeudamiento que fue creciendo. Y además, no es un asunto nacional. ¿Por qué todos los países se endeudan? ¿Por qué nadie toma en cuenta cómo se endeudó el gobierno de Estados Unidos para la guerra de Vietnam? Ni el déficit fiscal enorme que le produjo esa guerra. Parecería que aquí tenemos unos loquitos descerebrados, que son Echeverría y López Portillo, y gente villana como Miguel de la Madrid, que lo que está empeñado es en acabar con el agrarismo. Yo no digo que sean agraristas, pero tenían problemas económicos muy severos. Problema de las divisas, cuando México perdió el algodón, perdió una fuente de divisas fundamental. No volvió el campo a producir divisas.
y menos conforme fueron creciendo las importaciones después de 1973-74. En 1980 México importó 10 millones de toneladas de alimentos. Una barbaridad, una cosa brutal. Si 15 años antes exportaba alimentos, maíz y trigo. ¿Cómo se explica el cambio en 15 años? Eso es algo muy importante. No sé si contesto. Como que sintetizando un poco entonces, o sea, lo que queda claro es que previo a esta reforma hay un campo deficitario y un conjunto de agricultores agroindustriales que exigen certeza jurídica para poder seguir produciendo, ¿no? Esto es, digamos, un poco el desenlace de la expropiación, que a lo mejor podrás contar un poco más como cuál fue ese desenlace, ¿no? Y en términos políticos, cuáles fueron los costos. Pero quizá también ir avanzando un poco a este momento crucial del debate parlamentario que tú analizas muy bien. O sea, tratar de describir un poco quiénes fueron los promotores de la extinción de la reforma agraria y, digamos, quiénes se opusieron, quiénes fueron las voces que participaron y con qué argumentos, ¿no? Obviamente tú enfatizas mucho el empuje que tuvieron estos empresarios del noroeste, ¿no? Estos agroindustriales fuertes, que además representaban a la oposición del PRI en ese momento, de fuerte debilidad también del gobierno de Salinas de Gortari, que llegó, digamos, al poder bajo una elección muy cuestionada. Pero por otro lado también entonces están las organizaciones campesinas, el movimiento campesino. A lo mejor podemos platicar un poco y regresar al tema de UNORCA y qué papel jugó. Sí, hay un elemento muy importante que no debo olvidar, que el gobierno de López Portillo indemnizó a los expropiados por Echeverría. ¿Sí? Ese es un elemento clave. El otro es la y los ley. Indemnizó muy bien, ¿verdad? O sea, fue una indemnización. Con un dineral, 680 millones de pesos. El presupuesto estatal de Sonora en ese momento era más o menos lo mismo. Entonces, ¿se imaginan ustedes un acto agrario de ese calibre? Porque además hay otra cosa, Echeverría, López Portillo, Miguel de la Madrid, Salinas, Cedillo, cada vez compraban más tierras, eso los abogados nos lo deben decir muy bien, compraron más tierras para repartirlas. O sea que ya no resolvía el problema la expropiación porque tenían a las organizaciones empresariales encima. La capacidad de expropiación estaba sumamente limitada. Entonces, una de las consecuencias políticas más claras de esta historia política que se deriva de las expropiaciones del 75-76 del noroeste es la disputa por la capacidad de expropiar tierras o no de expropiar tierras que tenía el Estado mexicano según el artículo 27 constitucional. Es claro que en ese momento era lo que se estaba disputando. Ya no tanto las 37,000 hectáreas del yaqui, sino estaban realmente contra la reforma agraria. Ahora, yo hago un esfuerzo por ver, la reforma agraria la quisieron matar desde Venustiano Carranza. Tampoco es algo nuevo, tampoco nos vamos a asustar de que todo el mundo es agrarista. Ahora, en la discusión, en el debate parlamentario de diciembre de 1991, sale este problema que tú estás señalando, de cómo se tiende a idealizar el pasado, porque la izquierda se hizo bolas. Por un lado decían, no hay que tocarle nada al artículo 27. Pero ¿cómo no tocarlo si por otro lado había este conjunto de problemas de arrendamiento, de jornaleros, de abandono de parcelas, de migración creciente, ¿sí?
Entonces no sabían, no tenía argumentos la izquierda, los únicos que defendieron la reforma agraria, para defenderla. Porque lo único que hicieron los del PRD, y ahí entrevisté a la coordinadora parlamentaria, que era Rosalvina Garavito, le digo, pero ¿cómo es posible que alegaran ustedes el milagro mexicano para defender al ejido? Si el milagro mexicano fueron los de Ciudad Obregón y los del Valle de Culiacán, dijéramos los clutiercitos de esta historia. Entonces, ¿cómo apelar a los clutiercitos para defender a los ejidos pobres? Como que hay ahí una contradicción muy clara. Ahora, también tenemos que ver el problema. Una de las grandes preguntas historiográficas que yo me hice es ¿por qué nadie protestó por el fin de la reforma agraria? ¿Por qué el centro y el sur del país no se levantaron en armas? ¿Por qué no No se tomaron las instalaciones del Parlamento, de la Cámara de Diputados? No hubo una protesta fuerte. Aunque sí hubo protestas, o sea, sí hubo voces que se pronunciaron. Pero el profesor Calva, José Luis Calva, dice que hubo una gran oposición, pues yo no la muestro en su libro. Que tú pongas 10 documentos, 10 noticias de la jornada, no te da, no es igual a un gran movimiento opositor, por Dios. Porque si no, si hubiera habido ese movimiento opositor, se hubiera visto en el debate parlamentario. Y no hubo, dijéramos, ningún impacto de la transformación, dijéramos, del movimiento campesino al debate parlamentario. No lo afectó. En el Senado sí hubo un paro de 7 horas. Cerraron el recinto del Senado. Pero tampoco evitaron la aprobación de la Cámara. Ahora, si me permites, a mí me gustaría regresar a la década de los 80. ¿Por qué se nace organizaciones como la UNORCA? La UNORCA es importante no tanto por lo que hizo, sino que lo que expresa, a mi juicio, que es que hay un grupo de ejidatarios, de productores privados, algunos productores católicos, otros menonitas, otros de todo, ¿sí? Unos priistas, unos de la CNC, que se juntan para defender su producción agrícola. Ya no demandan tierras. Están reivindicando, reclamando el control del proceso productivo. Ahí la coalición de ejidos colectivos del Valle del Yaqui es muy importante, porque son organizaciones que ya no están pensando en tener las tierras, ya las tienen, ¿sí? Sino que están diciendo, nosotros queremos mejores precios de garantía, queremos seguro, queremos crédito barato, pues lo que todo el mundo quiere, digo, no para darse cuenta de que uno como productor necesita ciertas condiciones favorables, ¿sí? Si el precio de garantía me lo ponen a 100 cuando yo digo que debe estar a 200, pues todo el mundo se suma a la demanda de que sea de 200. Da igual que sea de la CNC. Ya para entonces, para la década de los 80, todas esas afiliaciones antiguas estaban muy descompuestas. Y yo creo que estaban muy descompuestas en parte por los cambios de la estructura agraria y en cambio porque el gobierno federal se quedó sin dinero. No porque fuera neoliberal, me parece que es absurdo adjudicarle lo neoliberal a Miguel de la Madrid. Más bien era un gobierno pobre, que no podía gastar porque tenía el Fondo Monetario Internacional encima. Y le decían, tú quedaste de que te tenías que reducir el déficit fiscal de 16 puntos del PIB en 1982 a 3% en 1986. Y yo te estoy vigilando. ¿Por qué? Porque yo te presté 2,000 millones de dólares. Por eso. Entonces, no entiendo yo cómo se le da tanto poder hermenéutico, diríamos los académicos, al Estado si el Estado no funcionaba o muy poco. Y además estaba terminando obras muy caras, como es
por ejemplo, en el campo, el proyecto Cutzamala, que es carísimo y resuelve el abasto de agua del Valle de México en un 20%. Ni lo resuelve por completo, ni resuelve el hundimiento. Entonces, adjudicarle semejante poder al Estado es una verdadera atrocidad en términos historiográficos, porque el Estado estaba muy desdibujado. Luego llegaron las elecciones de 88. ¿Ya nos metemos a las elecciones de 88 o todavía no? Sí, por favor. Vamos avanzando Sí, bueno. a ese momento coyuntural. Lo que no se debe olvidar es que el gobierno de Salinas llegó muy débil. Y llegó muy débil por las elecciones tan disputadas, incluso hasta la fecha, en torno a su legalidad, si hubo fraude o no hubo fraude. ¿Sí? Lo cierto es que lo que reconoció la propia autoridad electoral, a cargo de Bartlett, en ese entonces de Manuel Bartlett, era el 50 y pico de las elecciones favorables a Salinas. Nunca un presidente priista había ganado con tan pocos votos. Entonces, no tenía la cantidad de diputados suficientes para cambiar la Constitución. Y eso no se nos debe olvidar. Entonces, no quedaba de otra más que negociar con el PAN. Lo que prende ahí el foco es que las elecciones de 88 establecieron la alianza del PRI y el PAN. El papel del PAN es fundamental. No es nada más el neoliberalismo ni la villanía autoritaria de Salinas o la tecnocracia de Salinas. Sí hay todo eso, pero no es, creo yo, lo importante, sino la alianza con el PAN. ¿Y para qué? Para detener a Cuauhtémoc Cárdenas de la izquierda. Eso va a estar presente en el 91, porque ¿quiénes aprueban la reforma constitucional del 92? No lo aprueba el PRI solo, lo aprueba con la ayuda del PAN, donde estaban los descendientes de los agricultores del Valle del Yaqui, los agricultores afectados. Ahí estaba Cloutier, bueno, Cloutier ya no, porque se había muerto en 89, pero estuvo en 88, fue candidato del PAN, y en 91 estaban los panistas tratando de acabar con el reparto agrario. Incluso los perredistas se burlaban de los priistas, les decían, bueno, ¿y ahora ustedes qué hacen defendiendo las banderas del PAN? ¿Por qué si ganó? Y pregunta uno del PPS, porque, que también votó en contra. ¿Por qué si ganó Salinas? ¿Por qué si ganó? ¿Por qué si Salinas dice que ganó? Está impulsando la agenda de Cloutier. ¿Y cuál era esa agenda, Luis, exactamente? O sea, ¿y qué tanto debate hubo? Porque parece que entonces no hubo en realidad casi debate, porque había, digamos que las fuerzas mayoritarias estaban ciertamente de acuerdo en el fin del reparto agrario y ahí no sé cómo se avanza este enfoque de la certeza jurídica de la propiedad. Y bueno, otras iniciativas que también están ahí, como por ejemplo, lo que dices esto de afianzar el control que pueden tener los ejidos sobre el aspecto productivo, sobre el control incluso de sus tierras, que incluyó justo quitar la tutela de la Secretaría de la Reforma Agraria sobre los núcleos agrarios, ¿no? Sí. Uno de los argumentos predilectos del salinismo, entre ellos el de mi maestro, tengo que decir que es mi maestro Arturo Barman, era que los ejidatarios debían dejar de ser hijos menores del Estado, de ser tutelados del Estado, y que debía reforzarse las asambleas ejidales para darles fortaleza. ¿Sí? Y decían ellos, eso es lo que pedía el zapatismo. No inventemos cosas que no hay.
En ningún lado del zapatismo se puede ver que querían la tutela del Estado. Entonces hay que liberarlos porque eso los ha oprimido, los ha reprimido. Pero los panistas decían, y Diego Fernández de Ceballos, el líder de los diputados del PAN, lo tenía muy claro, decir, es que eso lo venimos diciendo desde 1939 que nacimos, que el Estado manipulaba, que cuidaba a los ejidatarios, nunca los cuidó, pero sí los manipuló. ¿Sí? Entonces, el PAN reclamó la paternidad de la reforma. Era una reforma que ellos habían venido pidiendo, curiosamente no contra el ejido, sino contra el uso político del reparto agrario. ¿Sí? Eso es algo que ver. Entonces, dijéramos que lo que yo hago en mi trabajo es reconocer la importancia de la geografía agrícola, de la agricultura del noroeste, del pleito político de los agricultores, de los problemas económicos del Estado, de la década perdida y de las elecciones de 88. Que luego llegara Salinas, el villano neoliberal o el héroe neoliberal, como quieran llamarle, es ya francamente la cereza del pastel. A mí me interesa ver cómo se cocinó el pastel. ¿Sí? Aquí estoy leyendo, Sergio Salgado dice, el sur sí se levantó. La marcha Aquí tenemos ya un conjunto de preguntas y voy a hacer los comentarios del público, pero yo quisiera hacerte una última pregunta de esta discusión y seguir el debate, y es el papel de la movilización indígena. Tú hablaste ahorita, dijiste zapatismo y yo pensé en el neozapatismo, porque sabemos pues que poco tiempo después pues hubo un levantamiento, ¿no? Que también fue un parteaguas de la historia nacional. Y entonces la pregunta es, ¿dónde estuvo el enfoque del sur de México, este enfoque más de las tierras como territorio indígena, de la tierra no como una mercancía, sino como un espacio vinculado a las identidades, a las formas de vida? Eso no estuvo presente, no tuvo un lugar. ¿Y eso cómo lo explicarías tú? Yo digo que el análisis de la reforma constitucional del 91, 92 debe ser, debemos deshacernos de mucha de la formación ideológica que tenemos. Es un asunto económico, ¿sí? Y político. Había que acabar con el presidencialismo. Había que darle certeza jurídica para que se pudieran formar los grandes predios agrícolas con tierras ejidales, con estas simulaciones. No te olvides, Gabriela, en la reforma constitucional acabó con dos mecanismos fundamentales del Estado, con el amparo agrario. Ya decía don Sergio que dejó de existir esa materia, y acabó con los certificados de inafectabilidad. Y acabó porque ya no se necesitaban, si ya iba a haber certeza absoluta. Eso es algo muy importante que tenemos que tomar en cuenta. Ahora, yo he aprendido que al capital no le interesan mucho los territorios que no puede explotar. Entonces, si tú me dices cómo participó los indígenas, la verdad, yo no veo problema indígena en la reforma constitucional del 91, 92. Incluso un diputado priista de Mérida, de Motul, de tus tierras, decía, bueno, ¿qué pasa en esta Cámara que nada más los diputados norteños están hablando? Discutiendo lo que vamos a hacer con el artículo 27. O sea, no lo digo el historiador, yo soy norteño, por eso puse mi lugar de nacimiento. Yo no me hago tonto, soy chihuahueño.
si uno se da cuenta, uno de los datos más claros es que los que debatieron la reforma del artículo 27 constitucional a fondo fueron los diputados norteños de todos los partidos. ¿Sí? Claro, había priistas y panistas. Fernández de Ceballos es de Querétaro. ¿Sí? Oñate es también alguien muy importante, no sé de dónde es, pero creo que el norteño no es. Pero de ahí en fuera, tanto panistas como perredistas como priistas eran norteños. Incluso había ejidatarios de Mexicali y del Valle de San Quintín que decían, vamos a probar, es nuestra salvación. Estaban hablando por un campo norteño muy distinto al territorio, a las comunidades, a todo esto. En pocas palabras, en 1991-92, la cuestión indígena no formó parte de esa discusión. Que luego el movimiento neozapatista lo metiera, ese es otro asunto. Pero yo estoy hablando del 91-92. Además, insisto, ¿por qué no hubo levantamiento de protesta campesino? Sí, y ahí hay otro factor que tú también mencionas, que es este asunto de la desagrarización del México rural, ¿no? Quizás a lo mejor pensar un poco la expulsión de miles de personas que estaban migrando en esa época, que ya llevaban décadas migrando y que era justo esa fuerza de trabajo que no lograba insertarse en el sector primario y que se iba a Estados Unidos y que hubiera sido quizás la base de una movilización que no sucedió. Ese término de desagrarización yo lo saco de un historiador, entiendo que francés, Gramont, Hubert Carton de Gramont, mexicano no es, ¿verdad? Es Bueno, sociólogo que trabaja en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Es uno de mis grandes ídolos, así como no Elisa Paré, ni Arturo Barman, ni Julio Moguel, ni Armando Bartra. Gramont es uno de los más lúcidos a mi juicio, ¿sí? Porque él habla de decir, tenemos que darnos cuenta que el campo mexicano, de los pueblos autocontenidos, de las familias campesinas reivindicando y sembrando, eso fue de una generación anterior. La generación actual tenemos a campesinos, habitantes del campo que están migrando, que se están buscando trabajo, ¿sí? Que les pagan de la patada. Ese es el campo de nuestra época. O que son narcos o sicarios, pues. Porque también no es coincidencia que en la década de los 80 es cuando estalla el asunto del narcotráfico. Eso tampoco se nos debe olvidar. Es anterior a la reforma. Según yo, lo del problema del narcotráfico ya a la escala moderna, de lo que vemos ahora, tuvo que ver con el descubrimiento de un rancho de marihuana en Búfalo, Chihuahua, en noviembre de 1984. Ahí fue donde Caro Quintero sale a la luz pública con todos sus aliados. Me parece que no podemos eludir hablar del campo mexicano contemporáneo sin el narcotráfico, pero bueno, ese es otro asunto. Ahora, veo aquí que hay una pregunta de que de una postura que dice que sí hubo una marcha en San Cristóbal en 92. Hubo muchas manifestaciones de ese tipo, pero lo que estaban diciendo que iba a haber el caos y que se iba a desatar el movimiento y que iba a estallar la revolución y todo eso, pues que me digan dónde, porque no hay registro de ese levantamiento, de esa protesta. Decía un perredista, es que cuando López Portillo dijo que se iba a acabar el reparto agrario y que iba a izar banderas blancas, usó esa expresión, para acabar con el reparto, y creo que en Querétaro sí alzaron la bandera blanca, hubo invasiones en 11 estados al mismo tiempo, organizadas, ¿sí?
fueron un acontecimiento. En 91 no hubo eso. Además, me llama mucho la atención que la izquierda no reconoce o no acaba de reconocer que no hubo esa protesta campesina. Y además, discutamos a fondo, invita a gente que haya estudiado la rebelión zapatista, a ver qué relación hay con la reforma del 27. Porque yo lo que he leído es que no hay una relación cercana, estrecha. Bueno, siempre se pone ese marco, ¿no? El antecedente en la discusión tiene que ver con esa reforma y obviamente la firma del Tratado de Libre Comercio, ¿no? Que es algo que también en ese momento se denuncia. Son como los dos grandes villanos. ¿Sí? Ahora, si tú ves el Tratado de Libre Comercio, en el ramo agrícola es una propuesta para acercar a las agriculturas, a cierto tipo de agriculturas capitalistas. El problema que han tenido es la gran diferencia que hay en los subsidios. Sí. Porque hay otra cosa que en todo esto debe desarrollarse muy a fondo, que es que la hacienda pública mexicana es muy chiquita, que el Estado mexicano es muy pobre. En 1998-99 lo comparaban con Haití. Lo que pasa es que aquí hemos creado semejante monstruo, semejante leviatán, y le damos unos poderes y unas facultades legales incluso, ¿sí? Que parece que es de otro planeta, pero pues compárenlo y no me crean, vayan a las estadísticas del Banco Mundial o del Fondo Monetario Internacional. Ahí se ve cómo México está muy rezagado en recaudación tributaria. Es impresionante eso. Entonces, hay muchos mitos. La verdad es que la reforma del 91 es un asunto que tiene que ver con la agricultura más desarrollada. La indígena no está ahí, no se ventila la cuestión. Aquí te están haciendo más preguntas, Luis. Martín Solís Bustamante dice, ¿cuál fue el papel de Gustavo Gordillo y Hugo Andrés Araujo en la reforma del 91? Bueno, primero le digo a Martín que le escribí hace tiempo pidiéndole una reposición de un documento que él me regaló y que nunca me contestó, que cómo es canijo. Es interesante ver que Salinas de Gortari, Carlos, y Hugo Andrés Araujo, Gordillo no, eran maoístas, pero también eran priistas. Entonces, yo no entiendo, yo entrevisté y ha sido muy, muy camarada Hugo Andrés conmigo. Le digo, pero a ver, explícame cómo un maoísta podía ser priista y cenecista. Y me dice, me estás tomando a guasa. No, le digo, es que no entiendo. Carlos Salinas le puso a su hijo Emiliano y nació en 1976. Emiliano, ¿qué? Pipiris Nice le va a poner Emiliano, un nombre popular, ¿sí? A uno de sus hijos. Tiene que ver con el maoísmo y estuvieron juntos en un ejido de la laguna que se llama Batopilas. Esos tipos fueron muy importantes porque participaron muy de cerca en la creación de la UNORCA y ya vimos que la UNORCA expresaba muy bien toda esta desagrarización. Ya no vamos a pedir tierras, vamos a defender el producto de la agricultura. En el noroeste de Chihuahua hay una organización muy, muy vieja, que ahora no entiendo su relación con el Barzón, pero están muy unidas, que creo que se llama Frente Democrático Agrario o algo así, que expresa muy bien esta confluencia de fuerzas. Ahora, Hugo Andrés fue líder de la CNC, con Salinas. Pero la UNORCA, yo me quiero detener, más que en el salinismo de Hugo Andrés, me quiero detener en su papel como fundador y promotor de la UNORCA. ¿Sí? Y ahí podemos seguir con la crítica que hago a los estudios de la izquierda, de los analistas, de sociólogos, economistas de izquierda,
que estudian el movimiento campesino en términos sexenales. Pero bueno, ese es otro cuento. Otra pregunta que hacen es, ¿cómo influyó? Esta es una pregunta de José Lenin Rivera y dice, ¿cómo influyó o afectó la reforma al artículo 27 constitucional la propiedad de aguas ejidales o la posesión de las aguas? Ese es un misterio porque es interesante ver. En la ley yo no me metí, en la ley agraria del 92 no me metí. Pero en la discusión de la reforma constitucional de 1900 no se discute el problema del agua. Es sobre todo acabar con el poder expropiatorio y con cambiar las condiciones organizativas internas de los ejidos. No tiene que ver con el agua. Ahora, este compañero está planteando un problema fundamental que no hemos hecho en la historia de la reforma agraria en materia de agua. Por ejemplo, siempre se dice el 52, 53% del territorio nacional está en manos de ejidatarios. Pero yo no tengo idea, y no sé si él lo sabe o alguno de ustedes lo sabe, cuánta agua del país está en manos ejidales. No tengo idea. ¿Fue tan grande o no fue tan considerable? Había dotaciones y había excesiones, eso sí sé. Pero yo no sé en qué medida, porque no se discutió en el debate, no estuvo el agua, como tampoco estuvieron los bosques, estuvieron los agostaderos ganaderos. Me preocupaba mucho que se pudieran formar latifundios en estados como Zacatecas. Zacatecas siempre era un problema. Hay un comentario también de un magistrado, el magistrado Aldo Saúl Muñoz López. Él está muy interesado en la discusión. Dice que parte de lo que comentaste tú en relación con la reforma al artículo 27 constitucional lo ha trabajado él también en su tesis de maestría, sobre todo el tema en relación a los derechos parcelarios. Y por otro lado dice que los mejores argumentos desde la perspectiva económica y política en el debate parlamentario para la reforma al 27 constitucional los expuso Jorge Alfonso Calderón Salazar, diputado federal del PRD. Eso sería otro comentario. Calderón era uno de los diputados sinaloenses que más participó. Y es lo que les mencionaba hace un momento. Los legisladores de Sinaloa, Sonora, Chihuahua, Durango, Coahuila, Baja California, fueron los que estuvieron, los tamaulipecos también, fueron los que estuvieron en el debate. Los otros prácticamente hablaba uno de Oaxaca y luego seguían 5 norteños y luego hablaba uno de Chiapas y luego el de Yucatán, pero eran intervenciones muy menores. O sea, los grandes conceptos del gran debate estaba en manos del norteño y de algunos otros importantes como Oñate y Fernández de Ceballos, que no sabían mucho sobre cuestión agraria, tampoco hay que empezar, pero sí tenían muy claro el papel, porque además lo que debe decirse es que Salinas invitó al PAN a cambiar la reforma agraria, el artículo 27. No fue un boleto suyo, ya no tenía fuerza el Estado mexicano, el presidente de la República, ya no podía empujar solo una reforma de ese calibre. A mí me parece que la reforma agraria se empezó a morir en el momento en que el presidente López Portillo les pagó la indemnización a los sonorenses. Si el gobierno federal te estaba diciendo que eran predios ilegales, ¿cómo el siguiente presidente les paga a los ilegales? En términos ideológicos fue terrible. Y la CNC se le echó encima al presidente. Eso tampoco se ha historiado. No se ha hecho una historia de la CNC en ese sentido. A Hugo Andrés Araujo lo acusaban cuando llegó a la CNC de que quería transformar, unorquizar la CNC. Pero curiosamente, ¿qué queda de la UNORCA ahora? ¿Qué queda de la CNC? Y además,
el montón de organizaciones campesinas radicales independientes, según esto, estaban en Los Pinos cada vez que los llamaban. Yo no veo un liderazgo independiente, auténtico, campesino, rural en esa época. Yo no lo veo tan claro. Incluso la coordinadora Plan de Ayala estuvo presente cuando se firmó el manifiesto de apoyo a la iniciativa de reforma constitucional. Dijéramos, la organización más pura, más virginal, más ideológica, más independiente que había en ese momento, también estuvo ahí. Yo le decía a Juan Andrés, abrieron la chequera. No, me dice, es más complicado que la sola chequera. Pero me decía Rosalvina, pues claro que abrieron la chequera. Y me lo dijo un compa de Chihuahua también. Me dice, nos subía Salinas al avión. Imagínate ir con el presidente de la República en su avión. Y te decía, bueno, tienes que votar así. Pues claro que votábamos como él quería. No sé si sea cínico, si sea mentiroso, no tengo idea. Pero bueno, uno va tejiendo las historias así. Y esas historias que además tienen, que son de primera mano a partir de las entrevistas de los protagonistas que tú has podido hacer. Pues ya un poco para ir cerrando, Luis, y escuchándote, yo lo que me quedo pensando un poco es, y a sabiendas además de que tú has seguido haciendo investigaciones que hacen un balance de la agricultura en la época actual, en particular has trabajado lo que sucedió en el noroeste sin algodones, que es otro de tus libros. Quizás lo que me preguntaba es que sabemos que hoy en día hay dos propuestas de reforma a la ley agraria. Y como que después de leer tu trabajo, de escucharte, me surge mucho la pregunta, ¿cómo lo ves tú en cuanto a las fuerzas políticas que están hoy en día presentes impulsando una reforma? Desde voces de la academia, voces críticas, se habla de la necesidad de hacer una reforma bajo el gobierno de la 4T, que se propone como un gobierno que es una diferencia, una transformación respecto a los gobiernos anteriores. Y a ese respecto, pues esperaría también que hubiera una nueva política nacional agraria, que hubiera una reforma en lo que se hizo justamente en el 91-92, ¿no? Y que marcó definitivamente la trayectoria del régimen de propiedad y obviamente también de las relaciones de propiedad, de la producción agrícola. Entonces, en ese sentido, no sé si tú tengas alguna reflexión de al día de hoy, en términos de movilización campesina, pues supongo que el panorama es aún más, ¿qué decir? Hay mucho menos presencia que la que pudimos ver ya incluso en los 90s, ¿no? Hoy en día. Y justo también porque sabemos que, de hecho estaba viendo hoy, buscando los datos del censo del INEGI del 2020 para tener una idea de cuál es la población económicamente activa en el sector primario, o sea, cuál es la fuerza de base que podría impulsar una reforma con un enfoque progresista y que no vaya más bien a afianzar aún más un proceso de mercantilización de un conjunto de recursos naturales que están implicados en el artículo 27 constitucional. No sé si quieras hacer una reflexión a ese respecto. Dos cosas. La primera es que hay que estudiar muy de cerca, para estudiar el campo, la cuestión agraria, hay que estudiar la cuestión fiscal. El Estado mexicano es muy pobre, pero nadie le hace caso a esa pobreza. Cuando uno se da cuenta de que qué poco dinero tiene el Estado mexicano, empieza a entender, a darse claridad sobre el quehacer de la gente que está dentro. ¿Sí? Bueno, ¿por qué? Porque tiene que ver con un asunto fundamental que es el gasto público, la política, lo que se llama ahora las políticas públicas. ¿Cómo va a tener políticas públicas y para qué debatimos tanto las políticas públicas si no tiene dinero? ¿Sí? Eso por un lado. Y bueno, ahora con la pandemia ya está todo revuelto. Todo lo que se había pensado que iba a ser la 4T está, quién sabe a dónde quedó. Ahora,
para contestar el otro asunto, hay que volver a la historia. La reforma agraria fue posible por una alianza, por una coalición. No la hicieron los campesinos solos. La hicieron los campesinos aliados con los militares que ganaron la revolución. Nos guste o no nos guste. A mí me gusta mucho el planteamiento del profesor Córdoba, Arnaldo Córdoba. Sin las masas no pudo haber reformas y sin reformas no podía haber Estado. Luego, entonces, si estudiamos a fondo eso, vemos que ahora la única opción para oponerse a toda la dinámica mercantilista es rehacer esa alianza. Pero yo lo veo, por ejemplo, en materia de aguas. Que se debilite el Estado, que el Estado deje de hacer, nada más crea problemas. Y eso es muy claro, supongo que en Yucatán también, pero en Chihuahua, donde está el problema del agua subterránea de los pozos, y ahí está, no sé si siga Martín Solís por ahí, pero él sabe mucho de cómo está los afanes de los productores menonitas y de los Levarón y todos ellos, aborazándose y quedándose con las aguas, y no hay poder político que lo detenga. Y yo creo que lo que puede detener eso, y esto es como una de las respuestas, es que se una el Estado, el poder político, con los grupos que están opuestos a eso, y que haya un ambientalismo, pues ya no dirá ni popular ni radical, sino de sentido común. Oye, pues nos estamos acabando el agua subterránea, hay no sé cuántos acuíferos sobreexplotados. No se le tiene que ser de izquierda, ni campesino, ni agrarista, ni indígena, para entender que el problema es el que se está acabando el agua y que el agua que estamos tomando está llena de arsénico. Entonces el problema del arsénico cada vez va a ser más importante. Entonces a tu pregunta de qué hacer es, bueno, la reforma fiscal, pero pues este gobierno ni los anteriores han querido hacer una reforma fiscal y eso es interesante. Creen que combatiendo la corrupción y quitándole, obligando a pagar lo que no han pagado los grandes empresarios, que con eso va a bastar. No es cierto. Brasil recauda lo doble que México. En ese sentido pobre, porque ya vi que hay una pregunta que dice ¿en qué sentido pobre? En proporción al PIB. En proporción al PIB, ¿qué porcentaje de la recaudación de impuestos, no de deuda, no de derechos, de impuestos, representa con respecto al PIB? Esa es la medición y no me hagan caso a mí, vayan al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial, a las estadísticas tributarias de la OCDE, de la OCDE. Ahí está la lista de los países, nada más que son 34. Pero en el Fondo Monetario, en las estadísticas del fondo, ahí están los 200 países. Y ahí vean qué lugar tiene México. Entonces, en lugar de que le crean al rollero vayan y averigüen ustedes el chisme, pues. Bueno, entonces, a mí no me queda la menor duda. O se arma una coalición nueva con el Estado, por eso a mí me gusta mucho la ley de aguas que produjo una organización ciudadana que presentó en febrero del año pasado, porque lo que plantea, aunque no lo dice nunca, es que hay que aliar, el Estado no puede seguir en manos de este montón de ricachones. Más que pensar en una alianza popular, yo diría, hay que quitárselos a esos ricachones. Yo estudié el problema de la leche. Me acuerdo que fui a entrevistar a uno que había estado en la COFES. Y entonces le decía yo, pero ¿por qué le dan tanto peso al ala? Ah, me dice, porque el dueño es amigo íntimo de Peña Nieto.
Y ahora yo no sé qué van a hacer con Aeroméxico, porque el de la ALA es el dueño de Aeroméxico. Fíjate lo que da el negocio de la leche. ¿Qué van a hacer? Ya le permitieron que redujera los sueldos de los pilotos. Bueno, pues es la pandemia, pues. Si eso están haciendo todos lados, pues acá también. Pero yo no veo de otra manera, cómo de otra manera se puede pensar en limitar, en regular lo que es imposible de quitar, que es la agricultura capitalista, la industria capitalista. Eso siempre va a haber, a menos de que pensemos que en la utopía socialista de nuevo, pues bueno. Mi generación creo que no, la generación de nuestros hijos, nuestros nietos, a lo mejor, veto a saber, ya no, por suerte ya no vamos a estar aquí para verlos, pero como están las cosas, yo pienso que más que de izquierda o de derecha es una cosa de sentido común, es decir, vamos a aliarnos entre Estado y grupos populares para detener estos vivales. Ahora, Aunque no se ve eso en realidad, o sea, y eso es muy interesante lo que señalas, que ha habido esa organización ciudadana para proponer una ley de aguas, ¿no? Esta organización de agua para todos, pero yo no veo algo equivalente en el sector agrario, tampoco veo una visión que pueda digamos, un campo común en donde todos nos podamos poner de acuerdo sobre lo que quisiéramos de una nueva ley agraria. Sobre eso hay como polémica, incluso entre los grupos que son, digamos, progresistas o los sectores que tienen un vínculo con el sector agrario, ya sean los ejidatarios, los mismos sujetos agrarios o personas que tienen que ver con los ejidos. Y en ese sentido es mucho más difícil lograr esa coalición, me parece, ¿no? O sea, es como algo que queda la reflexión, porque a fin de cuentas la ley agraria sí consolidó los derechos de propiedad y en ese sentido, pues sí fue un avance hacia esa certeza jurídica para los que tienen los derechos legales a la tierra, ¿no? Y en detrimento de las personas que no tienen esos derechos, en donde sí quizás sería importante tener un enfoque de justicia redistributiva o incluso de justicia ambiental, porque sabemos que muchos de los ejidos pues tienen bosques, ¿no? Y que los bosques pues son parte del bien público, ¿no? O sea, en los servicios ambientales que prestan, como dicen algunos. Pero no veo que sobre eso haya una posibilidad de ponernos de acuerdo y de avance, ni siquiera dentro de los ejidos, ¿no? O sea que sí es en realidad un reto fuerte cuando uno lo piensa en términos de la tierra, no quizás con otros recursos como puede ser el agua, ¿no? Y bueno, y en materia energética ni se diga, también es como un debate muy, muy complicado que se está dando. Yo les preguntaría a los expertos como tú, como los abogados, si hay algún país donde haya un modelo que seguir. No es una discusión mexicana, aunque nos encantaría, porque como México no hay dos y México empieza y termina el mundo, el universo. Pues no. ¿En qué país se está moviendo la gente? ¿Se movió en Bolivia en ese sentido o no? ¿Qué hicieron los brasileños con el PT? Eso tenemos que conocerlo para tener como puntos de referencia. ¿Qué están haciendo los gringos? Pues nos dejas Uno va a Estados muchas Unidos, tareas que hacer. conoce mucha gente que si uno se quita el prejuicio anti-yanqui con el que todos nacimos, pues es gente como uno que está peleando, que está luchando, que se está organizando en sus condados y la fregada, o que está defendiendo a los inmigrantes o que está peleándose con la policía porque mata negros y en fin, cosas de esas, ¿no? ¿O qué país nos gusta? ¿Qué ha sido de China? ¿Por qué sabemos tan poco sobre China? Tiene razón el Banco Mundial de pensar que el modelo chino, después de las reformas del 78-79, impulsó el desarrollo del campo chino, creación para los maoístas mexicanos, Salinas de Gortari incluido, o Andrés. ¿Quién sabe de China, de esas reformas? ¿En qué consistieron esas reformas? Parece como que si los mexicanos hubiéramos inventado el problema agrario. ¿A poco es el único país donde se produce la tierra? Por Dios.
pues tenemos nuestra especificidad del ejido y la comunidad, ¿no? Y no, sin duda. Y ahí sí, como en México no hay dos. México es muy, muy singular en muchos sentidos, pero es absolutamente común y corriente en todos lados llueve, en todos lados el agua viene, sigue la gravedad, en fin. Bueno, pues muchas gracias por el debate, por la provocación, por la explicación y toda la riqueza del análisis que nos presentaste hoy, querido Luis. Yo recuerdo el título del libro que saldrá en próximas fechas. Ahí no tenemos todavía información sobre cuándo, pero esperemos que este año, que se llama Los últimos años de la reforma agraria en México, una historia desde el noroeste. 1971 a 1991. Pues te agradezco muchísimo haber participado en esta cápsula y pues nos estaremos viendo en una siguiente cápsula, siguiendo el debate con estas visiones que de alguna manera vienen a cuestionar una visión, una lectura a veces hasta acartonada de lo que es la historia agraria, la historia de los ejidos, las comunidades y en realidad también la historia de lo que es el Estado posrevolucionario en México. Bueno, pues muchas gracias a todos y buenas noches. Muy bien.